de oración. El Espíritu Santo me inspiró a compartir algunas cosas sobre la oración. Saber sobre la oración de mano. Y no recuerdo si después, en un culto general, estudiamos algo, no lo recuerdo. No sé cuánto he compartido, pero estoy seguro que no soy el primer pastor en compartir sobre oración de mando. De lo que sí estoy seguro es que muchos han llegado después de que el Señor empezó a compartir verdades relacionadas con la oración de mando. Entonces estamos desde hace ya un poquito más de un mes estudiando sobre oración. Estamos en cadena de oración las 24 horas del día. Y eso, hermano, ha sido tremendamente poderoso. Ustedes escucharon a Alejandro y sobre todo a su esposa Mari, que desde el momento que ellos se unieron a nosotros en la cadena de oración las 24 horas del día, inmediatamente Dios empezó a obrar en Alejandro. Las últimas noticias buenas las recibió allá en Jalapa. Se está costeando el mismo un tratamiento con médicos particulares, especialistas muy buenos. Y el último médico que le vio dijo, esto no es otra cosa más que un milagro. Todavía usted no está muy bien, pero para mí su cáncer va a desaparecer. Y le dijo, pero eso depende de Dios, no de mí. Sigan confiando en Dios, le dijo un médico que no es cristiano. Pero ha sido Dios tan maravilloso con esta familia. Entonces la oración unida que hemos estado llevando durante un poco más de un mes está dando resultados tal y como nos prometió Él que se iban a dar. Tenemos que seguir haciendo esto. Dije, durante 4 o 5 martes hemos estudiado principios relacionados con la oración, pero más que la oración en el Espíritu, te encargo el pintarrón, por favor. Más que oración en el Espíritu, hemos estado viendo conceptos de oración, pero que tienen que ver más que nada con la oración con entendimiento. Y yo creo que a partir de esta semana, lo estamos haciendo el domingo, pero prácticamente esto se va a estar estudiando los martes, es lo que yo creo. Pero hoy voy a dar algo sobre oración de mano. Creo que a partir de este momento vamos a estar estudiando aspectos de la oración, pero de la oración en el Espíritu. Mire, antes de leer San Marcos 11, acompáñenme a Primera de Corintios, ha de ser el 14, Primera de Corintios 14. Ahorita oramos por la palabra. Primera de Corintios 14. La palabra de Dios es una guía, ¿no? Es un libro de instrucción. Y para mí, conociendo la filosofía de la última empresa en que Dios me permitió trabajar, para mí la Biblia, más que correctiva, la intención de Dios es que la Biblia sea palabra preventiva para nosotros, que no tengamos que caer en la situación, en el error, sino que a través de la palabra de Dios seamos ayudados para no caer en situaciones de las cuales nos avergonzamos. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 14 dice: porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Ayúdame, Itzel. No me gusta mucho hacerlo así, pero necesito una balanza y pon oración. Aquí Pablo está hablando de los dos lados de la oración en este sentido: la oración en el espíritu y la oración con entendimiento. Ustedes saben, reiteradamente el Espíritu Santo nos menciona que vino el pecado a la vida del ser humano y el pecado vino y nos sacó del equilibrio. Nuestro Dios es un Dios todo equilibrio y fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Pero el pecado entró a la raza humana y con esto vino el desequilibrio, vino el desbalance, y Dios a través de su palabra nos está ayudando a aquellos que se lo permitimos a nuevamente ser criaturas balanceadas. Si hablamos de oración, el balance en la oración es oración en un lado, la oración en el Espíritu, la cual controla al 100% el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
ahí nosotros no tenemos nada que ver. Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe por donde Él quiera, pero el tema es la oración. Y está al otro lado, dice el apóstol Pablo, hay una oración con entendimiento. La oración que hacemos con nuestro propio idioma, en nuestro caso en el español. Pero somos cristianos desbalanceados si siempre oramos con entendimiento. Si nos cargamos todo el tiempo a orar en nuestro propio idioma, que no tiene nada de malo, está dentro del contexto bíblico, estamos desbalanceados. El balance es este. Cuando alguien vio a Jesús, alguien que había sido discípulo de Juan el Bautista, el cual también enseñó a orar, y como dice la hermana Hicks, la Biblia no dice qué tipo de oración tenía Juan el Bautista y qué tipo de oración él tenía que se le enseñó a sus discípulos. Pero esa persona le dijo a Jesús, después de ver a Jesús de rodillas, después de ver a Jesús orando, dice San Lucas 11:1, y la palabra orar ahí es la palabra palal, una de las 5 formas de intercesión. Después de que esta persona vio a Jesús haciendo una oración en el Espíritu, no una oración con entendimiento, ve a Jesús que se para y le dice, enséñanos a orar. Y Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Aparece en San Lucas 11, como también aparece en San Mateo capítulo 6. Y yo creo lo que mi líder me ha enseñado, que la oración del Padre Nuestro es una especie de catapulta. La oración del Padre Nuestro, cuando se ora con el corazón, no como algo repetitivo, algo sin sentido, sin poner el corazón en ella, es algo que nos catapultea a la oración en el Espíritu, a la intercesión y a los gemidos en dolores de parto. Bendito su nombre. O sea, no está fuera de contexto que oremos en español, en nuestro idioma, pero eso es parte de, hermano. Si hablamos de oración, si somos cristianos balanceados en el aspecto de la oración, oraremos con entendimiento, pero también oraremos en el Espíritu. Y eso es lo que nos da el balance. Quise mencionarlo porque a veces creemos que no importa, con pura oración en español está bien. No es eso lo que se enseña en el camino crucificado, no es eso lo que enseñamos en el mensaje del esposo. Esto es lo que enseñamos. En este lado ese espíritu es con minúscula aquí, aunque es el Espíritu Santo el que tiene el control. La oración en intercesión, la oración en gemidos de dolores de parto, la oración de mando, son oraciones 100% guiadas, dirigidas, gobernadas y controladas por el Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula, sí, minúscula, exacto, en el Espíritu. Es lo que dice aquí, primera de Corintios 14, versículo 15. Oraré con el Espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Y la Biblia no dice que me debo de cargar más por este lado que por aquel lado. Donde más veo yo que se carga el pueblo de Dios es en este lado. Uno como pastor, no es por criticar, por juzgar, que uno observa. A mí me gusta observar a la congregación, sobre todo en el tiempo de la adoración. Cuando ya terminó la danza, ya terminó ese momento de júbilo, de alegría o de lucha, de pelea, de guerra. A mí me gusta mucho porque después de que termina la adoración vienen las ofrendas y luego sigo yo. Y para mí el momento de la adoración es un termómetro. Sé lo que me espera detrás del púlpito cuando observo si la congregación está adorando o no lo está haciendo. Tengo esa costumbre y es legal que yo lo haga, puesto que soy el sacerdote aquí, compartido el ministerio con nuestra pastora, hermana Lupita. Entonces es mi responsabilidad delante de Dios checar cómo se están haciendo las cosas, impedir que se hagan cosas que no deben de hacerse, o motivar a que la congregación haga lo que tiene que hacer. Di brincos cuando Dios me autoriza a predicar sobre libertad total. Me tocó a mí, hermano. Un creyente de las manifestaciones del Espíritu Santo, me tocó predicar sobre libertad total. Cuando nosotros llegamos aquí, libertad total ya tenía algunos años que se había predicado en escuela dominical, el material se imprimió y todo, y por razones de parte de Dios aquí no se dio. Me informé y no se dio. Todos estuvieron de acuerdo que esa escuela dominical aquí no se dio. Nos tocó a ella y a mí y a algunos hermanos de la iglesia compartir sobre libertad total.
Y el versículo clave o base ahí está en Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, para que tú sepas cómo debes de comportarte dentro de la casa de Dios. Y yo brinqué cuando Dios nos guía a predicar eso, porque dije yo, Monte Sinaí necesita recordar eso. Monte Sinaí necesita saber, si nunca lo ha sabido, cómo debe de comportarse durante un culto. Que la gente sepa que en los cultos se grita, que en los cultos cuando se predica la palabra se aplaude, se sacude, se habla en lenguas, glorifica su nombre. Todo eso está en tu Biblia. La Biblia dice cómo debes de actuar tú, no como algo frío, no como alguien muerto en la banca. No, la Biblia dice que tienes que estar levantando las manos, tienes que estar gritando. Así lo, si tú no lo crees y no lo haces, créemelo, a mí no me afecta en lo absoluto, porque sé en quién he creído y sé que he puesto mi fe en la bendita palabra de Dios, y que si mi Biblia dice que levante las manos, vale la pena hacerlo. Tiene sentido, tiene un propósito, funciona, y uno sale con algo. Uno sale con algo distinto y diferente. Aquí hay gente que no cree en las manifestaciones, no grita, no aplaude, no salta, no brinca, no nada de eso. Pero no es porque no lo sepa, es porque lamentablemente ha creído a su mente carnal. La mente carnal solamente tiene sabiduría terrena y diabólica, pero ya es cuestión de cada quien. Pero mi Biblia es clara. Entonces el consejo es de que no ores toda la vida con entendimiento. La oración en el Espíritu está en tu propia Biblia, y esta oración del Espíritu es controlada por el Espíritu de Dios. La oración de mando, la oración de intercesión, la oración en gemidos, dolores de parto, la oración de reprensión, son controladas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Tienes que decidirte a orar también. Son pocos los que yo he conocido, sobre todo cuando yo fui congregante. Sí fui testigo de que había hermanos en Cristo que todo el tiempo doblaban sus rodillas porque el pastor lo mencionaba, porque eran varios. Doblaban sus rodillas y luego en intercesión, y luego en gemidos, en dolores de parto. Nunca se les vio utilizar aquel lado de la balanza en la oración con entendimiento. Pero aquí dice Pablo, el entendimiento queda sin fruto, porque es el Espíritu Santo quien controla. Entonces, pues adentrémonos en la oración de mando. San Marcos 11. Aquí, según yo, es la porción más detallada de la Biblia con respecto a la oración de mando. Yo no he encontrado más detalles en otra porción de la Biblia sobre la oración de mando, porque incluso aquí vienen algunas instrucciones. Voy a pedir a mis amados hermanos de cabinas y bueno, ok, muy bien. Mientras quisiera yo que anotaran la estatura de la oración de mando. Me gustaría que usted la creyera y la practicara. Mientras la anota, ¿me podría escuchar? En todas las congregaciones anteriores a esta, el Espíritu Santo nos ha guiado mucho a usar la oración de mando, y de manera así, ¿cómo le diré? Es casi exclusivamente a favor de otras personas que han estado desaparecidas por años. El primer caso que tuvimos en que nos pidieron oración por una persona desaparecida, en ese caso la persona fue la de 20 años, ¿verdad? La de Tamaulipas, 20 años, porque la de Jerez, Zacatecas tenía 10 años. Teníamos oración en aquella pequeñísima iglesia. Todos los jueves teníamos culto de oración. Empecé a predicar sobre oración de mando y empezamos a practicarla, guiadas por el Espíritu Santo. Varios vecinos de ahí de esa colonia empezaron a escuchar las respuestas que Dios estaba dando a esos cultos de oración, y empezaron a enviarme papelitos con miembros de la iglesia. Y hubo un caso particular de una madre que tenía una hija que se había ido a los Estados Unidos y tenía 20 años sin saber nada de ella. Una de las cosas que más me causan dolor es que secuestren a alguien, por ejemplo, que lo desaparezcan. A veces he llorado en mi recámara con una angustia terrible cuando he sabido de un secuestro y Dios me lleva a orar por ese secuestro. Siento una angustia porque me esfuerzo por ponerme en los zapatos de los padres o de la pareja de la persona desaparecida. Es un dolor, es horrible, hermano, es de locura eso.
ponerse los zapatos que está viviendo algo, una situación así. Pero este caso era una muchacha que había desaparecido, no se comunicaba en 20 años. Entonces me llegó el papel estando en un círculo de oración, tomados de las manos, y el Espíritu Santo me indicó que le dijera a la congregación que hiciéramos oración de mando y que le habláramos a la muchacha, y lo hicimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero un solo culto lo hicimos. No pasaron muchos días cuando esta misma persona que pidió oración nos manda las gracias porque su hija se había comunicado vía telefónica con ella. Después de eso se ha de haber corrido el rumor, porque nos llegaron varias peticiones de oración por gente desaparecida. Todos aparecieron, todos. Y es que parte de la estatura de la oración de mando en el punto número 2 es que en la oración de mando se debe de orar al objeto o a la persona por su nombre, para que la persona por la cual se está orando, exactamente ella, reciba el mensaje. A usted no le debe sorprender eso si usted en su tiempo, en las cosas del mundo, usted fue a un centro espiritista o fue con un brujo o un hechicero. Usted se enteró de que ellos practican la oración de mando. Ellos piden prendas de las personas a las cuales van a maldecir, piden nombres, piden fotografías, cosas personales de la persona, y luego toman eso, se lo ponen enfrente y dan el nombre de la persona y lanzan la maldición o lo que ellos pretendan hacer en contra. Porque el diablo conoce los principios de Dios, cree en ellos a veces más que nosotros y los practica en ocasiones más que nosotros. El diablo practica la oración de mando. Se logran tantas cosas si el pueblo de Dios creyera en esta oración que Jesús practicó, que otros practicaron, incluso en el Antiguo Testamento. Si el pueblo de Dios creyera esto, estarían más avanzados en la conquista de la tierra prometida. Porque una de las cosas para las cuales Dios nos ha dado la oración de mando es para quitar todo obstáculo que nos esté estorbando para conquistar nuevo territorio de la tierra de Canaán espiritual. Es para decirle a la montaña, es para decirle a la enfermedad, es para decirle el problema, es para decirle a la prueba, es para decirle a la tentación, es para decirle al enemigo: quítate de aquí, échate a la mar en el nombre de Jesús, diciendo el nombre de aquello a lo cual se está hablando en una oración de mando. Dios nos ha dado ese poder para hacerlo. Bendito su nombre, solamente tenemos que usarlo. Hagan una estatura en su cuaderno. El punto número 1 en la oración de mando es tener fe de Dios. Tener fe de Dios. Y le voy a pedir de favor que me ayuden a hacer oración de mando a partir de esta noche por Antonio. ¿Se fue ya Antonio? Ok. ¿Recibió algo el muchacho, sí o no? De repente, ¿dónde están? ¿Ya están? Ok. Muy bien. Tener fe de Dios. El primer punto. Segundo punto es al objeto. ¿Cuál objeto? El objeto de nuestra oración. Y hay que hablar mencionando el nombre del objeto. Aquellos hermanos en Cristo, aquellos siervos de Dios que tienen un llamado especial para liberar gente endemoniada o con espíritus inmundos, ellos en su experiencia han descubierto que si van a expulsar demonios de una persona, y para mí es poco creíble que una persona tenga solamente un demonio, si tiene uno, tiene más. Entonces ellos por experiencia saben que tienen que mencionar el nombre del demonio para después reprenderlo mencionando su nombre. ¿Se acuerdan de Jesús cuando se encontró a un hombre también lleno de demonios? Debió haber sido no el de la tierra de los gergesenos o gergeseos, sino el de la tierra de los gadarenos. Esto está en Mateo 8 y en Lucas 8, la misma historia con diferentes detalles en cada uno de los pasajes. Pero ahí Jesús, cuando tiene ese encuentro con ese hombre, en Mateo creo que le dice: ¿cuál es tu nombre? Y en Lucas 8 creo que le dice: ¿cómo te llamas? Pero ahí Jesús nos da una receta, ahí nos da una clave cuando uno va a ayudar a alguien a ser liberado de demonios. Hay que preguntar el nombre, para que cuando uno utilice la oración de mando, mandando al espíritu, al demonio, uno se refiera por nombre a ese espíritu o a ese demonio. Jesús lo hizo así. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. En otra ocasión Jesús dijo: espíritu sordo, espíritu mudo, sal de él fuera y no regreses más. Shaha, Esca.
Jesús haciendo oración de mando, pero llamando por su nombre. Mire, aquí no recuerdo ningún caso específico en que yo haya hecho oración de mando aquí, pero hubo una iglesia, hermano, en que tanto mi amada esposa y un servidor, como hicimos oración de mando por los congregantes, y nos maravillábamos. Hacíamos oración de mando en casa o oración de mando en jueves en la iglesia, y el domingo ya toda esa familia estaba ahí y nos regocijábamos. Me decía ella, ya ves que ya vinieron. Pues es que la oración de mando funciona. Nosotros como pastores la usamos con ustedes. En serio, hermano. Y de repente ves que la vida de la persona, pum, cambió. La actitud de la persona cambia y tú dices, wow. Pero es el poder de la oración de mando. Solamente quiero mencionar algo. La oración de mando tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. Él debe de ser quien te diga que tienes que hacer oración de mando para que funcione, que Él tenga el control, ¿no, Ivonne? Amén. Entonces, les dije San Marcos 11, ya está la estatura ahí. Vamos a leerlo. Y prepárenme la primera diapositiva, la de las antenas. San Marcos 11, versículo 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Ahí Jesús está haciendo oración de mando. Jesús, el Hijo de Dios, manda: nunca nadie más coma fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Me voy a brincar algunos versículos por causa del tiempo y vayamos al versículo 19. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Él sí puede hacerlo, hermanos. Iglesia, Él sí puede hacerlo. Él es Dios. Él puede decir y Él puede maldecir si lo place. Pero todo eso depende de nosotros, si nos bendice o nos maldice. Él sí. Nosotros no estamos autorizados por Dios para hacer oración de mando con la finalidad de maldecir a la persona. Eso lo hace Satanás y sus seguidores. Nosotros no. La oración de mando es para bendecir la vida de los demás, para ayudarlos a mantenerse caminando con Dios, para que si están caídos, tirados, se levanten en el nombre de Jesús, no para maldecirlos. Usted dirá: ¿y por qué dice usted eso? Porque Jesús lo demuestra en San Lucas 9. Dos discípulos de él vieron que una gente samaritana lo rechazó. Le dijeron: no vengas a nuestra vida, no te necesitamos, no queremos tu ministerio, no nos interesa tu obra en nuestras vidas. Pasa de largo, vete a Jerusalén, porque se te nota, tienes la finta, tienes la traza de que vas a Jerusalén. Vete, no te queremos aquí. Y dos de sus discípulos, tal vez Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quieres que utilicemos oración de mando para maldecirlos? Danos un chancecito nada más. Sabemos que podemos hacerlo. ¿Quieres que pidamos que fuego del cielo caiga y los consuma? Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar. Entonces la oración de mando no es para eso, hermano. Yo sé que hay grupos cristianos que la practican, lo sé, pero no es bíblico. La oración de mando es para que ayudemos a otros a caminar con Dios. Lo he usado con nuestros hijos, hermano, y me ha funcionado tan eficazmente que lamento que tú como mamá y tú como papá no uses oración de mando con tu hijo y con tu hija, porque verdaderamente funciona, hermano. Hazlo con tu pareja, hazlo con tus padres. La oración de mando es poderosamente eficaz cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerla por algo o por alguien.
Santo es su nombre. San Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios. En el original la hermana nos hace la observación que no dice así. En el original dice: tened fe de Dios. Fe de Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo, él hablando sobre la oración de mando que él practicó anteriormente, él dice: porque de cierto os digo que cualquiera que utilizare oración de mando y dijere a este monte: quítate, con oración de mando, échate a la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando, oiga hermano, está asegurando que lo que dijéremos nos será hecho. Si no dudamos en el corazón, si creemos en nuestras propias palabras, lo que estamos mandando va a suceder. ¿Por qué aseguro que va a suceder? Porque desde un principio dije que la oración de mando es una oración que es guiada, que es controlada y gobernada 100% por el Espíritu Santo. O sea que no hay error en esta oración, no hay equivocación. El control lo tiene el Espíritu Santo. Nuestra parte es no dudar en nuestro corazón, creer en nuestro corazón, utilizar la fe de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús aquí al decir la fe de Dios? Usa la fe que Dios ya puso, la fe de Él que Él puso en tu corazón. Debe de ser Romanos capítulo 12 versículo 3, chéquenlo, donde la Biblia dice a través del apóstol San Pablo que todos hemos recibido una medida de la fe de Dios, porque Él la ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que todos nacemos con algo de la fe de Dios? Levanten la mano. Sería imposible ser salvo. Nosotros somos salvos porque todavía siendo inconversos, siendo todavía no creyentes, no salvos, decidimos utilizar nuestra fe para no ponerla en nadie más que en Jesús como Salvador. Si no naciéramos con fe, nadie podría ser salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, bendito su nombre. Entonces esa fe con la cual Dios te trajo a este mundo, úsala, usa la fe de Dios, pon en práctica, utiliza la fe que Dios ya puso dentro de tu corazón, y no dudes en tu corazón, cree, y todo lo que tú dijeres con palabras será hecho. La oración de mando implica las palabras. Santo es su nombre, aleluya. 24, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, estaríamos delante de Dios como un vil pecador. Entonces tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Tienes ya la primera imagen, Octavio? ¿Tienes la primera imagen? Ok, qué bien lo hicieron. Está mejor que mi dibujo. Ok, la oración de mando es algo así como esto. Eso es una manera ilustrativa de enseñar cómo funciona la oración de mando. Por un lado tenemos, solamente les faltó un texto ahí. Bueno, texto me refiero a palabras, no texto bíblico. Una de las antenas debe tener la parte superior, debe de tener emisora, ponle emisora por favor, y en la otra receptora, y así funciona la oración de mando. Es como dos antenas. Para que la oración de mando funcione, tiene que haber esto: alguien que sea un emisor. Y hace un rato casi lloro al recordar varios pasajes en la Biblia donde veo a Jesús como un emisor haciendo oración de mando. Y dije: Jesús, todo el tiempo estabas funcionando como emisor, todo el tiempo orando por nosotros al Padre, emitiendo con tus palabras ese mensaje que había en tu corazón a favor nuestro. Pero muchas veces Jesús claramente como una antena emisora, hablándole al objeto, hablándole al endemoniado, hablando a aquel que estaba preso por espíritus inmundos, y funcionando, porque la oración de mando funciona.
La oración de mando implica palabras. Es como una estación radioemisora de mensajes, porque las palabras viajan. Y quiero mencionar algo con respecto a las palabras. Las palabras no se desintegran, las palabras no desaparecen. Aparte de que Dios escribe todo lo que hemos hablado cada uno de nosotros, las palabras viajan. Yo lo pude comprobar en mi último trabajo antes de irme a la escuela bíblica. En esa ocasión, como muy pocas, me tocó trabajar de noche. Y me gustaba mucho cuando trabajaba de noche salir de la oficina y hacer recorrido por todas las instalaciones. Tenía algo de responsabilidad con respecto a la seguridad de la empresa. Entonces me gustaba ir a observar si los trabajadores estaban actuando con seguridad. Y en una de esas ocasiones me metí a la oficina. Era un edificio muy grande la oficina, estaba toda a oscuras, y con toda la intención no encendí la luz. Quise entrar a oscuras y checar que nadie estuviera ahí durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Me metí y estando casi en el centro de la oficina empecé a escuchar voces. Oí esas sillas de ruedas. Ya ve que los oficinistas están sentados ahí y hasta parece que se ponen resistol amarillo, ¿no? Sobre todo los burócratas, lo están atendiendo a uno y corren, nomás mueven las pompas y las sillas, se van para allá y luego para acá, y parece ser que se pegaron a la silla y hacen un ruidito esas sillas. Yo escuchaba eso, escuchaba que puertas se abrían y se cerraban, escuchaba cajones también que se abrían y los cerraban. Lo primero que sentí fue miedo y quise salirme. Clamé la sangre de Cristo, pero luego me acordé de esto, de que los sonidos que uno hace, que las palabras que uno habla no se desintegran, no desaparecen, andan de aquí para allá. Estas palabras que estoy hablando ahorita están rebotando, rebotan ahí, rebotan allá, y así están, y tal vez salgan y reboten por allá, y de repente reboten en la cabeza de alguien, tal vez reboten en los oídos de alguien. Las palabras, hermanos, no se desintegran. Los científicos analizaron unas rocas en Jerusalén, no sé cómo le hicieron, un estetoscopio, lo que sea, pero escucharon palabras impresas, grabadas en las piedras de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Lo cree? Si no lo cree y tengo el tiempo, lo voy a llevar a Deuteronomio 32, donde Dios dice a través de alguien, no recuerdo, que pone una roca como testigo y que de las palabras que él ha hablado van a estar impresas en esa roca. Hermano, si pueden quedar grabadas en acetato, si pueden quedar grabadas en la cinta de un cassette, que no queden grabadas en una roca. Santo es el nombre de Jesús. Las palabras viajan, no se desintegran, siguen sonando. Así que si usted solamente una noche ora por esa persona que usted ama, para que esa persona se vuelva al camino del Señor, para que se arrepienta o que sea salva por primera vez, o si usted ora en oración de mando, dice palabras guiadas por el Espíritu Santo para que la vida de esa persona nuevamente sea levantada, como la vida del hijo pródigo, no va a ser en vano, no. Esas palabras van a viajar hacia esa persona, y esas palabras no se van a desintegrar, van a estar rebotando, 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 rebotando ahí, hasta que hagan mella en la vida, en el corazón de la persona. Bendito su nombre, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Mateo 12, 34, 37. Cada palabra que hemos expresado se encuentra en alguna parte. Los científicos creen eso también. Por tanto, Jesús dijo que toda palabra ociosa que hayamos hablado, de ella tendremos que dar cuentas. Por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados, por nuestras palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Anote San Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y vayamos a Mateo capítulo 8, donde está lo mismo, pero necesito un detalle en Mateo capítulo 8. Aquí vemos al Señor Jesús haciendo oración de mando, pero lo que me maravilla es que alguien le haya pedido, sin conocer lo que usted y yo conocemos, le haya pedido al Hijo de Dios que hiciera oración de mando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Santo es su nombre. Mateo capítulo 8, versículo 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor,
mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré. Yo iré. ¿Qué más dijo? Y le sanaré. Y respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente haz oración de mando, Señor. Aleluya. Di la palabra. Yo sé que tus palabras van a viajar y van a llegar, y le van a llegar a quien le deben de llegar, Señor. No necesito que hagas este recorrido. Las palabras viajan, Señor. Las palabras que tú hablas no desaparecen, no se desintegran, no tienen obstáculos, no conocen barreras. Señor Jesús, yo no soy digno, soy un vil pecador. No vengas a mi casa, no lo merezco. Haz oración de mando. Háblale al que está enfermo, y yo sé que tú tienes poder para sanarlo. Chaja, como dice el Salmo 107 en uno de los versículos, y Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Bendito su nombre. Aleluya. Santo, santo. Tu vida puede cambiar con oración de mando. La vida de tu pareja, la vida de tus hijos, la vida de la familia, la vida de aquel o aquella que amas puede cambiar por el poder de la oración de mando. Tú y yo hemos recibido ese poder de parte de Él. Tenemos que usarlo. Esa es una oración para bendecir la vida de otros, no para maldecirlos, no para pedir que les suceda algo malo, no, para que la bendición de Dios caiga en su vida. Si ves el poder de la oración de mando aquí, solamente di tu palabra, solamente haz oración de mando y mi mozo sanará. Te lo digo, Jesús, por experiencia, porque yo también tengo potestad sobre de otros. Hay gente debajo de mí, tengo gente arriba de mí, me da órdenes, me mandan algo y yo lo hago sin chistar. Soy un centurión, soy un soldado. Tengo la disciplina de obedecer a aquellos que están arriba de mí. Lo que ellos digan yo lo hago, porque sé que tienen autoridad por encima de la mía. Yo también tengo autoridad, tengo gente bajo mi mando, y les digo: vayan allá, les mando que vayan y van. Les digo: vengan aquí, se los mando y lo hacen. Así que por experiencia sé que hay poder en la oración de mando. Tú manda, tú manda, tú manda. Di tu palabra, envía tu palabra, y estoy seguro que mi mozo sanará. Bendito su nombre. Y tu Biblia y la mía dicen que en el momento que Jesús hizo oración de mando, ese mozo, en ese mismo momento, Él sanó. ¿Por qué no dice usted así con voz audible: la oración de mando funciona? Yo no dije que dijera amén, dije que usted dijera: Señor, la oración de mando verdaderamente funciona. La puedes usar con otros, ¿a poco no? ¿Y qué crees? La puedes usar contigo. ¡Esca! ¡Esca! David lo hizo. David lo hizo. ¡Esca! Cuando su alma se olvidó de todo lo que Dios se había hecho por él, David le mandó a su alma: alma mía, bendice a Dios. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Cuando estés sentada ahí en esa banca fría,
no quieres alabar su nombre, no quieres levantar tus manos, yo te aconsejo, dile a tu carne: carne, llama y subió. Ya Josué está en la, ¿cómo se llaman esas cosas? Ya Josué, alma mía, ya Josué está en las congas. Ya Ismael está en la batería, alma mía. Ya Alan, ¿dónde está Alan? Ya Alan está en el, ¿estaba Alan aquí? Sí. Aquí está. Ya alma mía, Alan ya está en el teclado. Así que en el nombre de Jesús, carne, te saco de esta banca y te me vas enfrente, porque vas a alabar su nombre. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Tienes que alabarlo, porque Él es el que te sana de todas tus dolencias. Él es el que te rejuvenece como el águila. Vas a hacerlo en el nombre de Jesús. Híjole, cómo me gustaría que lo hiciéramos antes de irnos. Que todos y cada uno de nosotros le ordenáramos a nuestra alma que lo alabe, porque Él es digno, hermanos. Esto no tiene nada que ver con cómo nos sentimos, no tiene nada que ver cómo están las cosas interna y externamente. Pero usted puede hacer oración de mando a favor de usted mismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito es su nombre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Vámonos entonces. Vámonos a la estatura. Tener fe de Dios, primer punto. Aleluya, bendito su nombre. Dije que en el original de la Biblia dice tener fe de Dios, no tener fe en Dios, tener fe de Dios. Y expliqué hace un rato que en realidad tiene que ver con retener la fe y usar la fe que Dios ya anticipadamente nos ha dado. Cuando decimos Dios, la hermana Hicks a menudo dice que cuando la Biblia menciona a Dios refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él es Dios. Tenemos que conservar esa fe y tenemos que usarla. Debe ser Lucas 22, donde Jesús le dijo a Pedro: Pedro, estoy orando por ti. Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. Y estoy orando al Padre no para que te libre de esa zarandeada, sino para que tu fe, como dice, no decaiga. Por eso cito esto, porque esto tiene que ver, eso de tener fe de Dios, es retener la fe que tenemos ya, que Dios anticipadamente nos ha dado, y que la empleemos, que la usemos, que la utilicemos. En este caso estamos hablando de oración de mando, pero es en todos los tipos de oración que hay en la Biblia. Tenemos que retenerla, tenemos que conservarla, tenemos que usarla. Nuestras palabras en oración no tendrían poder alguno, al menos que primeramente tengamos la fe de Dios. No hay poder alguno en las palabras que hagamos en oración si primeramente no conservamos y usamos la fe de Dios. Segundo punto en la estatura, tenemos que hablar directamente a la persona, a la cosa, al objeto, ordenándole lo que uno quiere que suceda en esa persona. Esto es oración de mando. Voy a dar algunos ejemplos. El hermano Martín hace algunos martes nos habló algo sobre oración de mando también, y dio algunos testimonios en la Biblia. No sé si todos los que voy a mencionar, pero anótelos por favor. El punto número 2 dice que tenemos que hablar al objeto. Ya pueden poner la estatura otra vez, hermanos. Y menciono una vez más, se le tiene que hablar por su nombre a la persona, a la cosa, al objeto referido. Se le tiene que hablar por su nombre para que funcione. Creo que la hermana Hicks pone como ejemplo de esto San Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo está parado enfrente de la tumba de Lázaro, y concretamente Jesús se refiere a Lázaro. Jesús pudo haberse parado afuera de la tumba y haber gritado: levántate, sal fuera. Pudo haber hecho eso Jesús. No nos cuesta mucho trabajo imaginarnos lo que hubiera pasado ahora. ¿Qué hubiera pasado, Mariana? Todos los muertos en Cristo, todos aquellos vencedores,
que murieron antes que este hombre hubieran salido de la tumba. Jesús tuvo que referirse solamente a uno, a Lázaro. O sea que tenemos que utilizar el nombre de aquello a lo cual estamos haciendo oración de mando. Anoten el testimonio de Josué. No lo leo ahorita para explicar algo, porque más adelante lo vamos a ver en otra estatura. Josué capítulo 10 versículos 12 y 14. Al rato estudiamos algo de esto. Isaías también. El testimonio aquí en este pasaje es el profeta Isaías haciendo oración de mando. El profeta Isaías. Esto está en Segundo de Reyes capítulo 20. Dije segundo, no dije segunda, porque son libros, no son cartas. Es Segundo de Reyes capítulo 20 versículo del 8 al 11. Y también Isaías 38 versículo 8. Tenemos también el testimonio del profeta Elías. El testimonio del profeta Elías haciendo oración de mando está en Primero de Reyes capítulo 17 versículo 1 y capítulo 18 de Primero de Reyes versículo 1. Elías haciendo oración de mando. A David lo mencioné hace un rato. David es el Salmo 103 versículo 1 en adelante, y el Salmo 104 versículo del 1 en adelante también. Es David haciendo oración de mando hacia sí mismo. El ejemplo de Jesús está por todos los evangelios, pero anoten San Marcos 9, 25, San Marcos 5, versículos 8 y 9. Ahí tenemos al Señor Jesucristo haciendo oración de mando. Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Punto número 3. Las condiciones. Siempre habrá condiciones. Siempre habrá una parte que a nosotros nos toca hacer. Siempre, siempre. Mi Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que nosotros somos coadjuntores de Dios. En la versión moderna dice colaboradores de Dios. Dios no trabaja solo. Dios trabaja juntamente con nosotros. Entonces siempre habrá condiciones que cumplir para que la oración de mando o cualquier otro tipo de oración funcione. Siempre habrá condiciones. Condiciones, requisitos. Si no están funcionando en nosotros, la oración de mando tampoco va a funcionar. Tal vez usted al ver las condiciones ahí, tal vez usted ya está pensando, caray, nunca voy a poder cumplir con las condiciones. Si usted está dispuesto a hacer las cosas y obedecer a Dios, hacer las cosas como debe de ser, Jesús le va a ayudar a usted, se lo prometo. Jesús nos va a ayudar a cumplir con esas condiciones, con esos requisitos. Él todo lo que quiere es un corazón dispuesto. Dios quiere usarte a favor de otros. La primera condición es creer. Creer en nuestras propias palabras. Regresemos a San Marcos 11. Gracias, hermano, gracias. Si la abren me es más fácil y hoy sí la voy a tomar. San Marcos capítulo 11. La primera cosa, hermano, la primera condición es que nosotros creamos en nuestras propias palabras. Está de más si recuerdo lo de la viejita. ¿Sí? No hay problema si vuelvo a mencionar a la viejita. Tal vez ya partió con el Señor. Aquella viejita fue a una actividad, parece ser que evangelística, y el predicador estaba hablando sobre la fe, sobre la fe, sobre la fe, y utilizó este pasaje, ¿no? Si tú le dices a este monte, quítate de aquí, échate la mar, si lo hicieras creyendo, pues se te ha hecho. Y ella se llevó en su mente eso y en su corazón, y llegó a su casa y abre la ventana de su casa y había un monte enfrente de su casa, y practicó lo que había escuchado. Le dijo: monte, quítate de aquí, échate a la mar. Cerró la ventana, se acostó a dormir. Cuando se levantó, fue a la ventana, la abrió. ¿Y qué cree que pasó con el monte? Mandé. Ahí estaba el monte. ¿Y sabe qué dijo la viejita? ¡Ja! Ya sabía que no te ibas a quitar. Oiga, hermano, ¿cómo va a funcionar la oración así? Tenemos que creer. Si no se ríe, voy a irle a Hugo Sillas. Pero está chistoso eso, hermano, pero tiene que ver con nosotros. Ya sabía que no te ibas a... Ya sabía que ese hombre no iba a cambiar. No funciona así la oración.
Tenemos que creer en nuestra palabra. Lo que se habla bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo, es tremendamente poderoso. No eres tú quien va a hablar, es el Espíritu Santo poniendo palabras ungidas en tu boca. Eso es lo que le da poder a lo que estás hablando. Si lo dices bajo la unción del Espíritu Santo y crees en lo que estás hablando, te será hecho. Lo dijo Jesús. Y puedes creer que Él nunca miente. Él es un Dios confiable. Bendito su nombre. Anota Marcos 9, 23 al 24, Mateo 21, 18 al 22. Así que si le hablas a tu montaña, denme ejemplos de montañas. Jesús estaba hablando, sí, de una montaña literal, pero estaba hablando de otro tipo de montañas. Dígame algunas montañas. ¿Está Bris aquí? Bris, ¿no te ha pasado que a veces has tenido montañas enfrente de ti que no te dejan caminar con Dios? ¿Hay algunas que puedas mencionar? Porque yo tengo algunas que no puedo mencionar. ¿Puedo mencionar algunas? Ivonne, ¿puede mencionar algunas montañas? El enojo. ¡Aso! ¿Quién le dijo que esa era una de mis montañas? Se lo dijiste, ¿verdad? Que el enojo era una de mis grandes montañas. Sí, es una montaña. La falta de perdón es una montaña que no nos deja caminar con Dios. Es una montaña, ¿no? El odio, la incredulidad. Qué tremenda montaña la incredulidad. Jesús no hizo más que unos cuantos milagros pequeños ahí por causa de la incredulidad de la gente. La oración de mando es para quitar cualquier montaña, ¿no? Pueden ser tus complejos de inferioridad. La montaña puede ser tu orgullo. La montaña puede ser tu soberbia, tu vanidad. Traumas de la niñez pueden ser tu montaña. Haz oración de mando en el nombre de Jesús. Así que tenemos que creer, tenemos que hablarle a nuestras montañas. Inciso B, o me estoy cansando o el nivel del Espíritu Santo está bajando. Inciso B, versículo 23, no hay que dudar. San Marcos 11, estamos ahí, ¿verdad? Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. No dudar en el corazón. Es el segundo requisito. Para irnos más rápido, solamente lo menciono. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguien está falto de sabiduría, en este caso, si alguien está falto de fe, demándela de Dios. Él nos hiere, hermano. Él no nos va a fallar, no nos va a defraudar. Santiago 1:5. De lo que estés falto, demándalo de Dios. Versículo 6. Pero hazlo creyendo, no dudando. Versículo 6, Santiago 1. Porque el que duda se parece a las olas de la mar. Van y vienen. Van y vienen. Ahorita sí, mañana no. Ahorita sí, mañana no. Nunca tal persona piense que va a recibir una sola cosa de parte de Dios. ¿Me explico? La duda es algo tremendo, hermano. Es un gran estorbo. Mateo 13, 54 al 58. Hermanos, ¿cómo pretendemos que Dios crea lo que le estamos diciendo a Él en oración si ni nosotros creemos lo que estamos diciendo? San Marcos 6, sobre todo San Marcos 6 en este punto. San Marcos 6, versículos del 1 al 6. Fije su atención en el versículo 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra incredulidad, nuestras dudas son como una cuerda, como un lazo que atan las manos de Dios para no obrar. Lo vemos claramente en el ministerio del Señor Jesús. Inciso C, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que creer que nosotros lo que estamos pidiendo ya lo recibimos. En nuestra traducción de la Reina Valera 1909 no dice como voy a leer ahorita. Hay otra versión en el castellano que dice así: por eso les digo que todo lo que ustedes piden en oración
crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esto tiene que ver muchísimo con Hebreos capítulo 11 versículo 1, donde se nos detalla exactamente de una manera bien clara lo que es la fe. En pocas palabras, fe es creer sin ver. Es creer que yo ya lo tengo, aunque mis sentidos digan que no, aunque el dolor de la enfermedad todavía se experimente ahí. Yo creo que Jesús ya me sanó. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. En Efesios capítulo 4 versículo 8, en San Juan capítulo 17 versículo 22, su palabra nos revela claramente que ya son nuestras todas las cosas. Que Dios dice en su palabra que Él ya nos entregó por causa del sacrificio de Jesús todas las cosas. O sea, en realidad ya lo tenemos todo. Solamente hay que pedirlo creyendo, porque si no creemos lo que estamos diciendo, Dios tampoco lo va a creer. Bendito es su nombre. Santo es su nombre. Cuarto o inciso de perdonar. Me regreso al 13, me vino un pensamiento. Tal vez usted esté haciendo oración de mando o otro tipo de oración de mando a favor de alguien que usted quiere que sea salva la persona. O tal vez sea alguien ya salvo, pero usted quiere que esa persona reciba el Espíritu Santo. Es que no hay cambio en la vida de un cristiano si el Espíritu Santo no mora en él. Y tal vez usted esté orando por esa persona, hasta con oración de mando para que esa persona sea salva. Usted le dice: Ismael, y hágalo en la noche, hermano. No es ocultismo, ¿eh? Hágalo en la noche. ¿Por qué en la noche, hermano? ¿Por qué los satanistas hacen ese tipo de trabajo en la noche? ¿Por qué en la noche? La persona está quieta, ¿no? Su consciente está dormido. No hay nada ahí con lo cual se defiende o contraataque. ¿Se acuerda del ángel Gabriel cuando habló con José? Imagínese que usted es José y que su novia, con la cual está a punto de casarse, le dice: ¿sabes qué, amor mío? Estoy embarazada. Ella feliz, voy a tener un hijo. Y usted le dice: ¿cómo si todavía no nos casamos? Es que el Espíritu Santo me lo engendró. Y usted le dice: mangos que el Espíritu Santo. Y se enoja y la deja ahí. Pero como la ama, no la denuncia, no la acusa, para que no la matan a pedradas. Y se acuesta usted enojado, con el corazón herido, sabiendo que fornicó su novia con la que usted se iba a casar. Y usted se acuesta dormido, pensando y con ese estado de ánimo. Pero de repente viene Gabriel y le dice: José, el consciente está apagado. Si sabes que hay ¿cómo se dice? Un on y un off aquí en el consciente. En la noche, como a la 1 de la mañana, ella le hace así, on, no, off. Y en la mañana a las 6 ella le hace así, on, off y on. Entonces estaba en off, estaba apagado el consciente de José. Y viene Gaby, no el que toca aquí el teclado, no el de Saraí, el de allá arriba. Le dice: José, no temas de recibir a María por tu mujer. Porque aquel que lleva en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Le mandó un mensaje en la noche. Nosotros lo practicamos así. Es hasta que el congregante está dormido que entonces le hablamos: hermano fulanito, busca a Dios. Hermano fulanito, congrégate. Y hermano, al siguiente culto, ¿verdad que aquí están? No en esta iglesia no he hecho oración de mano. No lo necesitan, hermano. Ustedes vienen, hermano. Si yo hiciera oración de mando por usted, yo le mandaría este mensaje: alaba a Dios. Cada vez que vayas al culto, levanta el nombre. Eso sí se lo diría. Hasta que le cayera el 20. Sería una manera de darles cuerda. Porque hermano, ya que a uno le dan cuerda,
Ya no necesitan decirle a uno, pase al frente, levante las manos, brinca, 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 brinca. Ya no hay nada de eso. Yo digo que el Espíritu Santo es el que da la cuerda, Martín. ¿Qué haríamos usted y yo sin él? Voy a terminar con esto ya. No, es temprano, ¿no? Son 7:20, está bien ahí, ¿no? 7:20, tienen una kermés. Terminamos con esta estatura, con este punto número 3 de la estatura. Y nos vamos a brincar a la siguiente estatura, hermanos de cabina, para tocar solamente un punto y ya acabamos y nos vamos, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ver eso y nos pasamos a la otra estatura, a un punto nada más. Esto es para cualquier tipo de oración, hermano. Yo le daría una cita extra ahí. Yo le daría Primera de Pedro, capítulo 3, tal vez sea el versículo 7, donde dice a los que estamos casados, dice, no sé si dice maridos, no sé si dice varones, pero nos habla a nosotros, maridos. Híjole, ¿cómo dice? Mejor lo leo. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Si es el 7, dice: vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. La versión moderna tal vez diga: para que tus oraciones, marido, no sean estorbadas, no sean obstaculizadas. Tal vez usted diga, no tiene nada que ver con oración de mando. No, pero es un principio aquí. Hay oraciones que sí son estorbadas, y la culpa no está en el diablo, y la culpa no está en la otra o en otro. La culpa no está en Dios, la culpa está en nosotros. La falta de perdón estorba nuestras oraciones, porque cuando no perdonamos estamos viviendo en pecado. La falta de perdón es pecado. Entonces Jesús dice aquí en San Marcos 11: por tanto, cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, estás viviendo en pecado, y el pecado estorba que nuestra oración suba a la presencia de Dios y sea contestada. Yo anotaría ahí también Mateo 5, del 21 en adelante. Ahí Jesús dice: si tú recuerdas, cuando vengas al altar, traigas el presente al altar. Puede ser tu diezmo, puede ser tu ofrenda, puede ser tu alabanza, puede ser nuestra gratitud, puede ser nuestra oración. Cuando vengas a la casa de Dios, llegues al altar, estés enfrente del altar y recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu presente no sobre el altar, déjalo a un lado, abajo del altar. Ven, reconcíliate con tu hermano, y después de eso vienes y pones tu presente en el altar. Esto es solamente para mostrar que si hay situaciones que son un estorbo para que nuestras oraciones sean contestadas. Y es que nos pasa, y a veces nos enojamos con Dios. Es que tengo años pidiéndote por esa persona y no haces nada. Es que tiene años que te pido esta bendición, creo que ya me la gané y no haces nada. Hermano, siempre la falla va a estar en nosotros, nunca en Dios. Busque, a lo mejor es que usted no perdona, no le habla a alguien o a algunos. Paso a la estatura que le pedí a los hermanos. Hay más todavía, ¿no? Tal vez lo volvamos a ver el martes. Allá hay una estatura. Estas son algunas aquí hay 4 maneras de conquistar la tierra prometida. ¿Alguien puede expresar de manera práctica lo que es conquistar la tierra prometida? ¿A qué nos referimos?
¿Alguien puede dar un ejemplo o ilustrarlo? ¿Qué es conquistar la tierra prometida? A ver, dilo fuerte, profe. Me estás hablando de una manera de conquistar la tierra prometida, pero ¿qué es conquistar la tierra prometida? Ilústralo. Mire, el esfuerzo de ella y de un servidor es de dar los mensajes de manera lo más práctica posible. Que sean predicaciones prácticas, que cuando alguien salga sepa cómo utilizar en su vida lo que se le enseñó. Ejemplos de conquistar la tierra prometida. Por ejemplo, dentro de las riquezas que Dios tiene para nosotros está la intercesión, por ejemplo. No tenemos que hacer nada por estatura. Yo sé que se ha estado últimamente mencionando algo que suena contradictorio. En cuanto tenga toda la información, lo enseñaré. Hasta ahorita nadie me ha dado toda la información, nadie de los que he escuchado que dicen esto. Pero quedémonos en lo que el Señor nos ha dado por varios decenios. El Espíritu Santo recibido por don. No tenemos que hacer absolutamente nada para obtenerlo. Es un regalo de parte de Dios. Ya lo tenemos. Pero teniendo el Espíritu Santo, yo soy candidato para la intercesión, para los gemidos en dolores de parto. Y eso ya es esfuerzo, ya es trabajo. Esto es desarrollo moral. Esto es crecimiento, esto es estatura. No es un regalo. Yo tengo que luchar, yo tengo que pelear para tener ese aspecto de la tierra prometida. Ya es mío en Cristo. Mencioné 2 citas hace un rato. En Cristo yo ya soy dueño de todas las cosas. Solamente tengo que pedirlas y creer que ya las recibí. Bendito sea el nombre de Jesús. La intercesión es nuestra, pero tenemos que luchar, que pelear para conquistar la intercesión. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No me gusta decir luchar por lo que el diablo nos robó. No me gusta mucho decirlo así, pero es la manera de darse a entender. Para mí no es tanto que Él nos lo robó, es que nosotros se lo entregamos a Él. Era nuestro, pero en el Edén todo se lo dimos a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero tenemos que luchar, conquistar más de la tierra prometida. Llámese la intercesión, llámese los gemidos en dolores de parto del Espíritu Santo. Tenemos que pelear para obtener eso. Y esas son 4 maneras para conquistar aspectos, territorio de la tierra prometida que no tenemos. Dijeron el enojo, dijimos falta de perdón. Son aspectos que son contrarios al carácter, la naturaleza de Jesús. Lo contrario sería el perdón. Lo contrario al enojo. Son muchas cosas. Son cosas que no tenemos. Vamos a luchar. Ya no quiero ser una persona que no perdone. Ya no quiero ser un enojón, un envidioso. Tengo que luchar. Tengo que conquistar eso que ya es mío. Recuperarlo. Lo tenía en el Edén antes de la caída. Yo lo quiero. Esas son 4 maneras de pelear para obtener territorio de la tierra prometida. Número 1, nada más mencionado, Jericó. Jericó formaba parte de la tierra prometida, ¿a poco no? La primera tierra. Esa ciudad se peleó en contra de ello a través de la fe. ¿De la fe en qué? Hermanos, ¿la fe en qué, hermano? En serio, dígame en qué. De la fe en Dios, ¿no? De la fe en su palabra. Ese territorio, la tierra prometida, fue conquistado por medio de la fe. Yo me gusta traducir fe como obediencia. Tradúzcase fe como obediencia, obediencia a Dios, a su palabra. Aunque Dios diga, si te sumerges 7 veces en el río Jordán, vas a ser sanado de tu lepra, aunque parezca tonta esa orden, hermano, obedezca a la palabra de Dios. Pongan fe en la palabra de Dios y usted va a conquistar eso por lo cual está peleando. Jericó fue conquistada por medio de la fe, la obediencia a Dios y a su palabra. Dios les dijo, dale vueltas alrededor de la ciudad y los muros van a caer. ¡Esca! No fue con espada, hermanos. No fue con cañones.
fue con fe en Dios y en su palabra. Tú oyes a los predicadores, oyes a los levitas decir: levanta las manos, iglesia, levanta el nombre, ven a danzar, y vas a ver que muros van a ser destruidos, ejércitos van a ser vencidos, y todo con la alabanza a Dios. Y tú dices: ay, ¿a poco nada más paso al frente? Y como dice el hermano Nelson, ese tumor se va a salir. Pues yo lo he visto, hermano. Hay a poco nada más anotándome en un papel con la hermana Amparo, de tal hora a tal hora para orar. Allá nada más por eso van a suceder grandes cosas. Te parece tonto, pero a algunos nos ha estado funcionando. Hermano, hermana, solamente obedece. Si es un asno, es un burro el que está aquí, pero el que está hablando es Él, es Dios. Parece ilógico, ridículo y tan simple, pero funciona. Nada más oración, haz oración de mano. Tu hija, tu hijo, los vas a ver que van a cambiar. Los muros van a caer. Los montes van a echarse a la mar. Pruébalo y verás. Me encanta ese canto. Pruébalo y verás. ¿Cómo va? Cantémoslo ahí. La alabanza a Dios cambia las cosas. Vamos, hermano, cantemos. No se lo sabe. Son de Parchís para acá, ¿verdad? Miel San Marcos. Marcos Vida. ¿Quién más? Hijito, ese no es tan viejo como para que no te lo sepas. Es que con esa cara y que no se lo sabe, me dan a entender que estoy viejo más que ustedes. Y eso no es cierto. Saraí, usted lo cantó, no me diga que no. Es mucho más como... ¿No lo cantó? Lo vamos a cantar ahorita, ¿eh? La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios cambia las cosas. Ejércitos vencidos, muros destruidos, pueblos libertados por la alabanza a Dios. Hay un poder que con su me siento de Poza Rica. ¡Hala! Hermano, somos bromistas, jugamos, reímos, todo eso porque Dios es así. Hace un rato estaba estudiando esto y vi aquí a Jesús haciendo milagros así. Y créame, le dije a Jesús: si alguien de Poza Rica, Jesús, hubiera estado ahí cuando tú le dijiste Talita Cumen y se levantó, ese de Poza Rica hubiera dicho: ¡hala, Jesús! Allá arriba se lo dije y me reí. Y yo siento que no lo ofendí. Pero después le dije: no había nadie de Poza Rica ahí. Jai fue vencida, fue conquistada por medio de sabiduría. El espíritu de sabiduría fue en Josué. Y con el espíritu de sabiduría, Josué supo cómo hacer las cosas para descubrir cuál era la razón por la cual ellos no habían podido vencer un ejército pequeño. Dios, ¿por qué como familia estamos siendo derrotados? ¿Por qué como iglesia no crecemos ni en lo espiritual ni en número? Dios, ¿por qué tenemos tantos años batallando con esta situación y no tenemos la victoria? Sabiduría, iglesia. Hay tramos, siento el Espíritu Santo fuerte. Hay tramos de la tierra prometida que van a ser conquistados mediante la fe, obediencia a Dios, a su palabra, aunque la palabra nos las dé Dios a través de un asno. Pero hay aspectos de la tierra prometida que tienen que ser poseídos por ti y por mí, por medio de la sabiduría de Dios. Dios, yo sé que en ti no está la falla, no está el error. Tú me dijiste, Dios, yo Josué escuché que me dijiste: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios, yo Josué escuché que me dijiste
que como fuiste con Moisés, vas a ser conmigo. Tú me dijiste: solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Yo escuché que me lo dijiste. ¿Por qué no fuimos victoriosos con Jai? ¿Por qué un ejército bien pequeño se derrotó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene la sabiduría de Dios, la luz de la sabiduría de Dios empieza a brillar aquí, y Él empieza a hacer las cosas y empieza a investigar en esta tribu, empieza a investigar en esta familia, empieza a investigar en esta persona. Y cuando a ese pecador ya no le quedó más remedio que decir yo fui, entonces dijo: yo fui. Él usó de sabiduría para descubrir por qué el pueblo de Dios no estaba siendo bendecido, por qué el pueblo de Dios seguía siendo derrotado. Jovencitas embarazadas sin casarse, jóvenes cristianos de la iglesia cometiendo sexo antes del matrimonio, jóvenes de la iglesia metidos en la pornografía, jóvenes de la iglesia subiendo cosas horribles en el Face. Yo he visto muchachos lo que escriben y suben en el Face. No es de ustedes, no es de cristianos. Su identidad está en Cristo, no en Satán. Yo lo he visto, lo que escriben es lo que ponen, sus fotos provocativas y sensuales. Yo las he visto, algunas en el espíritu. Hay que preguntarle a Dios: ¿por qué las jovencitas? ¿Por qué los niños? ¿Por qué la gente casada está sufriendo derrotas? ¿Por qué? Solamente la sabiduría de Dios nos puede mostrar dónde está el problema. Pero lo que sí sabemos, sin siquiera orar, es que el problema no está en Dios, sino en el pueblo. En alguien de la iglesia hay pecado. Ay, ¿a poco eso nos afecta a todos? Solamente uno robó la primicia. Tal vez aquí haya más de una familia que roba la primicia o roba los diezmos, y eso nos perjudica a todos. ¿Dónde está eso? Léelo en tu Biblia. Un ejército pequeñísimo les dio una tremenda derrota porque alguien había robado la primicia. Dios dio el mandamiento: las primicias son mías. Todo el botín de la primer ciudad conquistada, Jericó, es mío. Lo demás es todo tuyo, pero las primicias son mías. Hay porciones de la tierra prometida, hay aspectos del carácter de Jesús que se conquistan con sabiduría. La sabiduría de Dios te va a decir dónde está la falla. A lo mejor no es en tu pareja, a lo mejor es en ti. A lo mejor no es en tus pastores, a lo mejor es en ti, o viceversa. Y hay tramos de la tierra prometida, hay porciones de la estatura al varón perfecto que se adquieren con oración de mando, peleando con oración de mando, luchando, guerreando con oración de mando. Y el testimonio está aquí en Gabaón. Vamos a la porción de la escritura y con eso terminamos. Josué capítulo 10. ¿Puede alabar el nombre de Jesús? Pero no como llamarada de petate, no, hermano, como un leño ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Alábelo porque Cristo está aquí y Él vive, es Dios de vivos. Bendito su nombre. Libro de Josué capítulo 10. Usted conoce la historia, ¿verdad que sí? No lo voy a leer todo, solamente del 12 al 14. Bueno, mire, déjenme leer desde el 8. Escuchen. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente toda la noche, subió desde Gilgal, y Jehová los turbó delante de Israel e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bete Orón, e hiriólos hasta Aseca y Maceda.
Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta seca y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué, a mí me llamó la atención esto. Fíjese lo que hizo Josué primero. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Me encanta la humildad de Josué. Me encanta la dependencia de Josué para con Dios. Antes de hacer oración de mando, antes de hacer oración con entendimiento, antes de hacer oración de reprensión, lo primero que Josué hizo fue consultar a Dios. Aquí no dice que Dios le dijo: Josué, haz oración de mando. Pero si la Biblia dice que Josué primeramente habló con Jehová y enseguida hizo oración de mando, usted y yo podemos estar seguros que eso fue lo que Dios ordenó a este hombre que hiciera. Y no se puso el sol, no vino la noche, hasta que Josué terminó con todos sus enemigos. Pase esto de lo natural a lo espiritual. ¿Dónde están los amorreos realmente? ¿Dónde están los ceneseos, los heteos, los gergeseos? ¿Dónde están? ¿Cuántas veces es conveniente decirle a Dios: Dios, que el sol de justicia, Señor, siga brillando todo el tiempo que yo necesite para ver todos los enemigos que todavía quedan en mi vida, para pelear en contra de ellos, hasta echarlos a todos fuera, en el nombre precioso de Jesús? Que no venga la noche cuando no se puede ver, que no venga la noche cuando nadie puede orar. Que el día dure, Señor, que la luz brille en mi entendimiento y en mi corazón, no para ver la vida, el pecado que hay en los demás, sino para ver lo que hay en mi propia vida. No para juzgar las fallas del otro, no para ser guiado por mi carne, para quitar la paja que hay en el ojo del otro, cuando tengo una tremenda viga en mi propio ojo. Señor, que la luz siga brillando hasta que yo saque de mi propia vida todo aquello que no es de acuerdo a tu carácter y a tu naturaleza. ¿Espiritualmente puedes hacer eso? Claro que sí. ¿Quieres darle gracias a Dios por la oración de mando? Bendito su nombre. ¿El Espíritu Santo se fue por lo que dije de las primicias o qué pasó? Ya no se siente mucho fuego. No es obligatorio, hermanos, es voluntario. Póngase de pie. Yo quiero cantar antes de irme la alabanza a Dios cambia las cosas, para que se lo sepan los que son de Parchís para acá. Y si hay alguien que es de Timbiriche para acá, pues también. Ándale, Alan, córrele. Y no sé a quién le toca la batería. Y subimos, hay una kermés, ¿verdad? La femenil hizo una kermés. Les ruego que no se vayan sin subir a degustar los platillos. La utilidad es para beneficio de la obra de Dios.